En algunos casos, bueno, algunas glándulas van a secretar saliva y otras van a secretar hasta lo que es leche. Ahora, ¿por qué también es importante? Porque nos ayuda con lo que es la homeostasis. Sabemos que la homeostasis es lo que es el equilibrio. Entonces, las glándulas van a mantener este equilibrio. También nos ayuda a lo que vendría a ser la protección, la lubricación y la defensa de superficies epiteliales. En este caso, en lo que es la lubricación, vamos a tener a un importante que va a ser lo que es la saliva. Ahora, nosotros vamos a tener lo que es el tejido epitelial. Este tejido epitelial se va a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo, que va a ser las láminas epiteliales, las cuales nos van a dar el epitelio de revestimiento. Ahora, para poder aclarar un poco este concepto, ¿qué es el epitelio de revestimiento? El epitelio de revestimiento se va a encargar de, como su mismo nombre lo dice, de revestir lo que son superficies y cavidades. En este caso, va a revestir lo que son superficies, ya sea internas como superficies externas. Ahora, dentro de lo que son las superficies internas, vamos a tener al epitelio del esófago, también vamos a tener a lo que vendría a ser el epitelio de lo que es la tráquea, y dentro de algunas estructuras externas vamos a tener a lo que vendría a ser la piel y hasta la córnea. Ahora, nosotros el día de hoy vamos a tocar todo lo que es epitelio glandular. Este epitelio glandular se va a dividir en dos grandes grupos. En este caso vamos a tener a lo que son las glándulas exócrinas y a las glándulas endócrinas. Ahora, lo que son las glándulas endócrinas, en este caso, ambas glándulas van a estar formadas por lo que son células epiteliales. Primero vamos a comenzar, como ya mencioné, por lo que son las glándulas exócrinas. Estas glándulas exócrinas van a tener dos partes. En este caso va a estar formada por dos partes, que vendrían a ser la parte que es inferior, que la podemos ver con células de un color más amarillo o un color anaranjado, y la parte superior que vamos a ver células que son de un color más blanquecino. Ahora, estas glándulas exócrinas, recordemos que cuentan con dos partes. Estas dos partes de la glándula, que es la misma glándula que vemos aquí, las células, la primera parte que es las células que vemos de un color anaranjado y la segunda parte que son unas células epiteliales que vemos de un color blanquecino. En este caso, la parte inferior se va a denominar adenómero. Este adenómero va a ser el encargado de producir la secreción de la glándula. Esa es la primera parte de lo que son las glándulas exocrinas. Luego vamos a tener la parte superior que es denominada conducto excretor. Ahora, ¿de qué se encarga lo que es el conducto excretor? El conducto excretor se va a encargar de llevar o dirigir el contenido que va a fabricar o sintetizar el adenómero hacia la superficie epitelial, como vemos en la imagen. Vemos algunas vesículas o por mientras lo vamos a ver como si fueran unos puntitos que van a ser dirigidos, como vemos en las flechas, hacia la superficie. En este caso, el conducto excretor se encarga de eso, se encarga de poder llevar lo que es el contenido o la secreción de lo que vendría a ser el adenómero hacia la superficie. Ahora, en lo que es el conducto excretor, en algunas glándulas, solo en algunas glándulas, el conducto excretor va a poder modificar. ¿Qué va a modificar? El contenido de la secreción de lo que vendría a ser el adenómero. Entonces, ¿qué puede modificar el conducto excretor? El conducto excretor va a poder modificar lo que vendría a ser el pH, que es el potencial de hidrogeniones, y también va a poder modificar lo que son iones. Ahora, en lo que es las glándulas endocrinas, en este caso, estas glándulas no van a contar con conducto excretor, a diferencia de lo que son las glándulas exócrinas. Solo van a contar con lo que vendría a ser el adenómero. Del adenómero, lo que va a hacer las glándulas endocrinas es producir la secreción. Entonces, ¿qué pasa si estas glándulas endocrinas no tienen, en este caso, no tienen conducto?
cómo es que llevan su contenido bueno, a dónde llevan su contenido. En este caso, como las glándulas endocrinas no cuentan con un conducto excretor, lo que va a hacer es llevar lo que es su secreción, o bueno, se ven obligadas a dirigir su secreción hacia lo que son los vasos sanguíneos, que es lo que vemos aquí en la imagen. Entonces, como las glándulas endocrinas no cuentan con un conducto excretor, se ven obligadas a dirigir su producto hacia los vasos sanguíneos. Ahora, vamos a ver aquí una imagen histológica. Y en la imagen histológica, primero vamos a ver lo que es un epitelio. En este caso, estamos viendo lo que es la tráquea. Estamos viendo lo que es tráquea. Y vamos a ver que, bueno, para hacer un recordar, este es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Es un epitelio respiratorio. Entonces, aquí vamos a ver lo que es una glándula y vamos a ver, pero en este caso vamos a ver una glándula exócrina, porque vamos a ver que esta glándula exócrina va a contar con lo que hemos mencionado, que es el adenómero, que es la parte inferior de la glándula, y también va a contar con lo que vendría a ser el conducto excretor de lo que es la glándula exocrina. Ahora, aquí vemos las dos partes de la glándula, el adenómero, que es la parte inferior, y el conducto excretor. Ahora, nosotros debemos recordar algo importante. No siempre las glándulas que vamos a ver en lo que es la práctica de histología las vamos a ver de esta manera, sino que la mayoría de glándulas que nosotros vamos a ver en lo que son las prácticas las vamos a ver de esta forma, como una forma más redonda. En este caso, se podría decir que se parecen como pizzas, ¿no? O formas redondas, las glándulas. En este caso, este tipo de glándulas. Ahora, para hacer un recordar un poco más de histología, vamos a ver o vamos a aclarar términos como lo que vendría a ser el estroma y el parénquima. Ahora, el estroma va a ser el tejido conectivo. ¿Qué es el tejido conectivo? El tejido conectivo son las células que están rodeando todas las estructuras que vemos como por ejemplo las glándulas. Al tejido conectivo también se le conoce como un tejido de soporte. Ahora, el parénquima. ¿Qué es el parénquima? El parénquima van a ser todas esas células que están formando lo que son las glándulas, en este caso el adenómero y el conducto excretor. Ahora, vamos a ver qué tipo de coloración se utiliza en este caso. La mayor parte de coloración que se utiliza en lo que son las muestras histológicas de laboratorio, vamos a ver que es una coloración llamada hematoxilina eosina. Hematoxilina eosina es una coloración, en este caso, la hematoxilina la vamos a ver de un color púrpura o un color morado, y la eosina la vamos a ver de un color más rosado o turquesa. En este caso, la hematoxilina se va a encargar, es un colorante básico que va a teñir estructuras ácidas, y la eosina es lo contrario de la hematoxilina. La eosina va a ser aquel colorante que es ácido, que tiñe estructuras basófilas. Ahora, ya teniendo claro todos los conceptos de qué es una glándula, qué es el epitelio glandular, cómo se dividen las glándulas en exocrinas y endocrinas, vamos a seguir con lo que vendría a ser la clase. Ahora, vamos a ver este cuadro, vamos a ir rellenándolo. En este caso, vamos a seguir viendo lo que es epitelio glandular y vamos primero por lo que son las glándulas exocrinas. En este caso, ya hemos aclarado que las glándulas exocrinas cuentan con dos partes, una que es el adenómero y la otra parte que es el conducto excretor. Entonces, nosotros, a diferencia de las glándulas endocrinas, que solo cuentan con lo que vendría a ser el adenómero, más no cuentan con conducto excretor. Entonces, primero nosotros, una pregunta que nos pueden hacer es, ¿cuál es el sitio de secreción? Entonces, el sitio de secreción se va a referir si es una glándula endocrina o una glándula exócrina. Ahora, si tiene conducto, las glándulas exócrinas sí poseen conducto, un conducto excretor que ayuda a que la secreción del adenómero pueda llegar hasta la superficie epitelial.
Y tenemos las glándulas endocrinas que no cuentan con un conducto, ya que su secreción la dirigen directamente hacia lo que son los vasos sanguíneos o los capilares. Ahora, ¿a dónde dirige su contenido? Las glándulas exócrinas dirigen su contenido a lo que vendría a ser la superficie epitelial. Y las glándulas endocrinas van a dirigir su contenido a lo que vendrían a ser los vasos sanguíneos. Ahora, ¿cuál es el tipo de secreción? El tipo de secreción de las glándulas exócrinas pueden ser glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, glándulas salivales. En este caso nosotros sabemos que la saliva pues está en la lengua, por la piel también botamos lo que vendría a ser el sudor. Entonces todo este contenido se va hacia la superficie. Entonces, el tipo de contenido de lo que vendrían a ser las glándulas exócrinas va a ser lo que es moco, el sudor, también lo que es el sebo, lo que es la leche, la saliva y algunas enzimas que son de tipo digestivas. Ahora, las glándulas endocrinas, aquellas que llevan su contenido hacia los vasos sanguíneos. Este tipo de glándulas secreta un contenido de hormonas. Estas hormonas pueden ser peptídicas o pueden ser esteroideas. En lo que son las hormonas peptídicas, nosotros vamos a encontrar a lo que vendría a ser la insulina y también vamos a encontrar al glucagón. Y en lo que son las hormonas esteroideas, vamos a encontrar a lo que es el cortisol y a la aldosterona. Ahora, vamos a tener si estas glándulas son vascularizadas. En este caso, las glándulas exocrinas sí son vascularizadas. Recordemos que todos los tejidos tienen que ser vascularizados o si no entrarían en un proceso de necrosis, de una muerte del tejido. Pero en el caso de las glándulas endocrinas, a diferencia de las exocrinas, como estas llevan su contenido directo a los vasos sanguíneos, vamos a tener que este va a ser muy vascularizado, va a tener muchos vasos sanguíneos. Ahora, aquí tenemos un incógnito que puede pasar desapercibido, pero nosotros tenemos dos tipos de glándulas, las endocrinas y las exocrinas, pero también tenemos glándulas mixtas. En este caso, estas glándulas mixtas van a estar conformadas por glándulas endocrinas, al igual que por lo que son glándulas exocrinas. Y un órgano que posee ambas glándulas es el páncreas. El páncreas va a tener una porción endocrina y una porción que va a ser de tipo exócrina. Ahora, en lo que es el origen embriológico de lo que son las glándulas, vamos a tener que las glándulas van a derivar de las tres capas embrionarias. En este caso van a derivar de lo que es el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Vamos a ver que en el endodermo vamos a tener que va a derivar lo que es la tiroides, la paratiroides, el páncreas, las glándulas gástricas. Del ectodermo más que todo vamos a tener que va a derivar lo que es la piel, glándulas que están en la piel y glándulas que son de tipo salivales. Ahora, en lo que es el mesodermo vamos a tener que van a derivar glándulas ya sea uterinas. También vemos que deriva lo que es la corteza suprarrenal y en el ectodermo vamos a ver, como ya hemos dicho, son glándulas que se ubican en la piel, glándulas sudoríparas, sebáceas, también vamos a tener glándulas mamarias y algunas glándulas salivales. Ahora, en lo que es el origen embriológico de las glándulas, nosotros principalmente nos vamos a concentrar en lo que es la glándula exócrina y las glándulas endocrinas.
Ahora, aquí vemos un poco de lo que es el origen embrionario de estas ambas, bueno, de ambas glándulas. En este caso vamos a ver de la exócrina y vamos a ver que en esta segunda fila, ambas glándulas, ya sea la exócrina y la endocrina, tienden a formar una invaginación hacia lo que es el tejido. Pero la única que mantiene esa invaginación y lo vuelve conducto es la glándula exócrina. Más la endocrina, a pesar de que haya tenido una pequeña invaginación, cuando ya llega a la etapa final, no llega a tener el conducto, solo llega a tener lo que vendría a ser el adenómero, que es donde va a producir las sustancias. Ahora, ¿dónde encontramos este tejido epitelial glandular? En lo que son las glándulas exócrinas, vamos a encontrar lo que es, bueno, vamos a encontrar estas glándulas exócrinas que cuentan con adenómero y conducto. Vamos a encontrarlas en la cavidad bucal. En este caso vamos a verlo en lo que es la glándula parótida, en la glándula submandibular, en la glándula sublingual. También podemos verlo en lo que vendría a ser el páncreas, pero el páncreas en su porción exocrina, porque siempre recordando que el páncreas tiene dos porciones. Ahora, también las glándulas exocrinas las podemos ver en lo que son las glándulas sebáceas. Ahora, en lo que son las glándulas endocrinas, ¿dónde podemos encontrar este tipo de glándulas? Nosotros podemos encontrarlo en la que es la glándula pineal, en la glándula pituitaria, en lo que es la tiroides y la paratiroides, siempre recordando que la tiroides, algunos médicos asemejan la tiroides como si fuera una mariposa y las paratiroides que van a ser como botones superpuestos en esta glándula tiroides. Ahora, también encontramos lo que es el páncreas como glándula endocrina, en este caso su porción endocrina de lo que vendría a ser el páncreas. Y también lo vamos a ver en lo que son los testículos, ovarios y en lo que es la glándula adrenal. La glándula adrenal va a ser una glándula, en este caso este es un riñón, y la glándula adrenal la vamos a encontrar como si fuera un sombrerito encima de lo que es el riñón. Esa va a ser la glándula adrenal o la glándula suprarrenal. Ahora, vamos a entrar directamente a lo que son las glándulas exocrinas y para entrar aquí y ya tener los puntos claros de cómo clasificar a lo que son las glándulas exocrinas, demos un repaso más a lo que vendría a ser el conducto y el adenómero, ya que las glándulas exocrinas cuentan con estas dos partes. La primera parte, que es el adenómero, que es la encargada de producir la secreción, y la parte de lo que vendría a ser el conducto excretor. Ahora, en lo que son las glándulas exócrinas y su clasificación, primero vamos a ver por el número de células. Las glándulas exocrinas pueden ser unicelulares, que viene de uno, o pueden ser multicelulares, que son varios. Ahora, en lo que es la forma del adenómero, que hemos visto que es la porción inferior, que son las células de un color más amarillo, vamos a ver que por la forma o por la arquitectura del adenómero se puede clasificar en tubular, en acinar o en alveolar. Luego vamos a ver por la arquitectura del conducto excretor. En este caso está aquí con células epiteliales de un color blanquito, que puede ser un conducto excretor simple. En este caso simple quiere decir que este conducto no se ramifica. O compuesta, que nos quiere decir que el conducto sí se ramifica. Ahora, vamos a ver por lo que es la composición química del producto. En este caso puede ser cerosa, pueden secretar una secreción cerosa, una secreción mucosa o una secreción mixta. En lo que es la secreción mixta, en este caso se llama mixta porque tiene una parte cerosa más una parte
mucosa. Y esto también recibe el nombre de seromucosa. Ahora, vamos a ver por lo que es el mecanismo de secreción. Y el mecanismo de secreción puede ser merocrina o ecrina, puede ser apócrina o holocrina. Ahora, vamos a empezar. Recordemos que estamos viendo lo que son glándulas exócrinas. Ahora, por el número de células, vamos a ver que pueden ser unicelulares, en este caso, y recordemos que hay solo una única glándula en el cuerpo que es unicelular, y esta glándula recibe el nombre de célula caliciforme. Entonces, recordemos que es la única glándula del cuerpo que es unicelular. En este caso, esta glándula o esta célula caliciforme va a tener una forma como si fuera un cáliz o también puede tener la forma ovalada. En este caso, en la imagen de aquí, vamos a verla mejor y vemos que en este caso esta célula está llena de moco o mucina. Por eso es que la célula tiende a tener ese color medio pálido o un poco más blanquecino que todo el tejido epitelial que lo rodea, o bueno, que la rodea. En este caso, vamos a ver también lo que es una coloración. Esta coloración se llama PAS, donde vamos a ver las células caliciformes que van a ser un poco más rosadas, más intensas, más eosinófilas. Ahora, ¿dónde encontramos estas células caliciformes? Estas células caliciformes las vamos a encontrar en lo que vendría a ser el sistema digestivo, que es el epitelio intestinal, y en el sistema respiratorio, que es el epitelio respiratorio. Ahora, las multicelulares, ¿cuáles son las glándulas multicelulares? Las glándulas multicelulares son todas las glándulas que vamos a ver a partir de ahora. Ahora, en lo que es la forma del adenómero o la arquitectura del adenómero, en este caso la porción secretora, vamos a ver que hay tres tipos: tubular, acinar y alveolar. En lo que es la forma tubular, nosotros vamos a ver que se asemeja mucho a un tubo, parece un tubo. Estas glándulas tienen la forma de un tubo. Entonces, aquí tenemos el tubo y podemos hacer la comparación con estas glándulas. En este caso, las glándulas tubulares, ¿cómo vamos a reconocerlas histológicamente? Estas glándulas vamos a reconocerlas porque estas tienen una luz que es estrecha. Una luz estrecha, en este caso, aquí vemos el adenómero y aquí vemos que la luz es estrecha, tiene muy poca luz. Luego también la identificamos porque tiene una forma de un tubo, en este caso, y en este caso también estamos viendo esta glándula que tiene forma de tubo que pertenece a lo que vendría a ser el endometrio. Ahora, también vemos, como estamos viendo glándulas exócrinas, en la parte superior podemos ver el conducto excretor. Ahora, sabemos que el conducto pues va a llevar lo que es la secreción del adenómero hacia la luz. Ahora, estas glándulas tubulares también las vamos a poder encontrar en lo que es el intestino y también vamos a poder encontrarla en lo que son en el estómago, que son glándulas gástricas. Ahora, en lo que es la forma acinar, ¿cómo diferenciamos la forma acinar? La forma acinar la vamos a diferenciar porque aquí les he puesto un ejemplo, va a tener una forma muy parecida a una pizza. En este caso sabemos que las pizzas son redondas y pues sus tajadas son triangulares. Tiene una forma muy parecida a lo que vendría a ser la forma acinar. La forma acinar va a ser redonda, o bueno, casi redonda, pero las células sí van a ser triangulares. Entonces, por eso podemos ubicar o podemos ver si es una forma acinar. También podemos diferenciarlo porque la luz del acino es muy estrecha o es casi imperceptible. En cambio, la luz de los tubos, bueno, aparte de que tiene una forma tubular,
tiene una luz un poco más, no tan pequeña como la de los acinos. Ahora, ¿dónde encontramos estas glándulas acinares? Estas glándulas acinares las podemos encontrar en, bueno, son glándulas salivales, también las podemos encontrar estas formas acinares en lo que es el páncreas. El páncreas en la porción exócrina. Ahora, la forma alveolar. ¿Cómo diferenciamos la forma alveolar de lo que vendría a ser la acinar? La forma alveolar va a tener una luz muy amplia. Su luz es amplia, a diferencia de lo que son los acinos, que hemos visto que tienen una luz muy pequeña o casi imperceptible. Lo que es la forma alveolar va a tener una luz más amplia y también en este caso vamos a ver la organización de lo que son las células epiteliales de una manera distinta. Ahora, ¿dónde podemos encontrar las glándulas alveolares? Las glándulas alveolares las podemos encontrar en lo que es la mama. En este caso, la mama va a estar conformada por glándulas, como su mismo nombre, glándulas mamarias. Ahora, siempre debemos recordar en lo que es la forma alveolar del adenómero, que no le tenemos que decir solo alveolo, porque alveolos tenemos en los pulmones y esas no son glándulas. Siempre tenemos que acompañar lo que es la forma alveolar como glándula alveolar, para que no se confundan en los exámenes. Ahora, en lo que es la forma tubular que hemos visto, esta va a tener varias variaciones. En este caso, vamos a tener lo que es la clasificación de los tubulares. En este caso vamos a tener la tubular simple que hemos visto, que solo cuenta en este caso con el adenómero y solo cuenta con un conducto, como lo vemos. Pero el adenómero es solo tubular. En este caso lo podemos ver en esta imagen histológica. En la parte de arriba vemos glándulas tubulares, en este caso con su conducto que van a secretar hacia lo que vendría a ser el epitelio de la superficie. Igualmente aquí en la imagen que se ve un poco más morada, un poco más basófila, igualmente vemos lo que son las glándulas en la parte inferior. Ahora, esto pertenece a lo que vendría a ser el epitelio intestinal. En este caso, ambas imágenes corresponden a unas estructuras llamadas criptas intestinales de Lieberkühn. Ahora, en lo que es la tubular simple enrollada, esta es una variación de lo que es la tubular simple. En este caso vemos cómo en lo que es el adenómero se enrolla. Y al verse enrollado en esta imagen, vamos a verlo aquí, acá también, acá y acá. Es como si hubiera sido así la tubular y al momento de hacer el corte, pues se ve así lo que vendría a ser la glándula, ¿no? Se ve más que todo, este es el adenómero. Todo es el adenómero de la misma glándula, solo que está enrollado y al verse cortado, bueno, el corte histológico se ve de esta manera. Y aquí, en esta parte inferior de acá, podemos ver lo que es el conducto de esta glándula. Ahora, en lo que es la tubular simple ramificada, nosotros vamos a ver que le dicen ramificada, ¿por qué? Porque vemos cómo el adenómero se empieza a ramificar de esta manera. Ahora, recordemos que esto solo sigue teniendo un solo conducto, pero en la parte de lo que es el adenómero ya se ve lo que es una ramificación. En esta imagen lo podemos ver claro. Aquí vemos lo que es el conducto y de color rojo lo que es la ramificación de lo que vendría a ser la glándula. Ahora, como las glándulas, o bueno, las formas tubulares del adenómero, también puede haber lo que es la clasificación de la forma acinar. Entonces vamos a tener una forma acinar simple. Recordemos que esta forma tiene una luz muy estrecha o una luz casi imperceptible, por eso la diferenciamos de lo que es la forma alveolar. Y también podemos decir que tiene la forma de una pizza o también de una mandarina que no sea pelada, o bueno, una mandarina pelada, ¿no? Cuando una mandarina ustedes la pelan, se ve las mandarinitas, por decirlo así. Entonces, tiene una forma casi parecida a una mandarina pelada o una pizza. Entonces, la cinar simple, vamos a ver que solo tiene lo que vendría a ser la luz estrecha
y la forma triangular, ¿no? De las células. Ahora, la acina ramificada, en este caso igualmente solo se ramifican lo que son los adenómeros. Vamos a ver cómo esta se va a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver una que pertenece a la misma glándula, solo que ya está ramificada. 2, y por acá parece que hubiera otra, 3. En cambio, aquí solo hay una y en este caso se encuentran separadas, ¿no? Unas de otras. Y luego vamos a tener las glándulas, bueno, las glándulas, en este caso túbulo acinares, que tiene ambos, o sea, tiene un poco de ambas, ¿no? Tiene un poco de tubular y un poco de acinar. En este caso, aquí vemos lo que es el acino y aquí con una luz un poco más grande vemos lo que es el túbulo o la forma tubular. Igualmente aquí vemos lo que es el acino, una luz casi imperceptible, y aquí vemos un poco de luz y esto vendría a ser la forma tubular. Ahora, vamos a verlo por lo que vendría a ser el conducto excretor, y en este caso hemos dicho que el conducto excretor puede ser simple, que quiere decir que no se ramifica, o puede ser compuesta, que quiere decir que sí se ramifica, lo que vendría a ser el conducto. Ya hemos visto las formas de lo que vendría a ser el adenómero y ahora vamos a ver lo que son las formas de estos conductos. Ahora, en lo que son las formas simples, vamos a ver que en este caso todos tienen un solo conducto. Las células que son moradas son lo que son los conductos. En este caso vemos que todas tienen un solo conducto, más tienen variaciones de lo que vendría a ser la parte inferior, que son las células verdes, que son el adenómero. Entonces vemos aquí lo que son las células moradas y son un solo conducto. Ahora, en lo que son las glándulas compuestas, hemos dicho que las células que se ven moraditas son los conductos, entonces ya vemos que se ramifica, porque vemos aquí el conducto, vemos un conducto, otro conducto, 3 conductos. Y también está ramificado lo que es el adenómero. Igualmente aquí, en esta imagen podemos ver lo que son los acinos ramificados, pero también podemos ver que los conductos, que son las células moradas, también se ramifican. Ya no vemos un solo conducto, como a diferencia de esta imagen, ¿no? Vemos más conductos. Y entonces estos reciben el nombre de conducto excretor compuesto, que sí se ramifica. Ahora, en lo que es la composición química del producto, estas glándulas, como hemos mencionado, pueden secretar 3 tipos de, de productos. En este caso, vamos a tener al ceroso. ¿Cómo identificamos que sea una secreción de tipo serosa? Nosotros vamos a identificar una secreción serosa. ¿Por qué? Porque vamos a ver esta imagen. Acá voy a dibujarlo. Ya está. Vamos a ver que el núcleo de lo que va a ser la secreción serosa se va a encontrar en lo que es la parte basal de la célula. Acá vemos que el núcleo se encuentra en lo que es la parte basal de la célula. Aparte de que se encuentra en la parte basal, este núcleo va a estar compuesto de retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso le va a dar el color al núcleo de una tonalidad morada. Por eso es que el núcleo en la imagen lo vemos de color morado. Acá vemos otro núcleo y otro núcleo. Acá también, acá vemos 3 núcleos y los vemos de un color morado, porque este color morado se lo entrega lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, tenemos que para diferenciar una secreción serosa, tenemos que el núcleo debe ser basal y debe ser de un color morado. Ahora, nosotros vamos a tener que la parte superior va a ser rosada, pero este rosado va a recibir un nombre de lo que vendría a ser acidofilia apical. Apical porque está casi en la zona superior de lo que vendría a ser esta forma.
Esta forma es un acino, porque sabemos que los acinos tienen una luz muy estrecha o muy pequeñita. Entonces, dentro de este acino, la secreción que es serosa va a tener una acidofilia apical, va a tener el núcleo basal y el núcleo de color morado, o un núcleo también que es llamado basófilo. Ahora, en este caso ya tenemos que tiene una basofilia basal, una acidofilia que va a estar en la parte superior que es apical, el núcleo cerca a lo que vendría a ser la membrana plasmática de lo que es el acino o cerca de la base, también lo podemos decir de esta manera. Ahora, ¿qué secreta el acino seroso? El acino seroso se encarga de secretar lo que son proteínas y se encarga de secretar enzimas. Ahora, también vemos que las células tienen, bueno, la forma de la pizza, ¿no? Que nos hace recordar a que es un acino. Ahora, ¿cuál es la secreción mucosa? La secreción mucosa va a estar conformada sobre todo por carbohidratos. Estos carbohidratos no van a tener una gran afinidad con lo que vendría a ser la tensión hematoxilina eosina. Por ende, al no tener una buena afinidad, esta secreción de moco se va a ver de un color más pálido. En este caso, vemos en la imagen que todo el citoplasma tiene un color más pálido, un color blanquecino. Ahora, ¿cómo diferenciamos una secreción serosa de una secreción mucosa? La secreción mucosa, vamos a ver que ya hemos visto que tiene el citoplasma pálido, esto debido a lo que son los carbohidratos. Y ahora vamos a ver, aquí tenemos un acino, igualmente una luz estrecha, recordemos, y las células en forma de pizza, o bueno, en forma de tajada de pizza. Y vamos a ver que esta secreción mucosa se caracteriza porque esto va a tener los núcleos, o bueno, va a pegar, hace que el citoplasma, al estar tan lleno de moco, el citoplasma está lleno de moco, empuje lo que son los núcleos hacia lo que vendría a ser la membrana. Entonces, al empujar los núcleos, estos núcleos se van a ver aplastados. Entonces, tenemos que, para diferenciar lo que vendría a ser un acino seroso o una secreción serosa de una secreción mucosa, vamos a tener lo que son los núcleos aplastados, un citoplasma claro y también, bueno, el núcleo aplastado. Ahora, vamos a ver que este acino, bueno, esta secreción mucosa está conformada por moco, propio dicho, o mucina. En este caso vamos a aclarar qué es el moco y qué es la mucina. La mucina va a ser la composición de mucinógeno más carbohidratos. Y lo que es el moco va a ser el agua, que es H2O, más mucina. Entonces, nosotros tenemos mucina dentro de este citoplasma, de esta secreción. Pero cuando ya es expulsada, porque sabemos que estas son glándulas exocrinas que van a expulsar su secreción hacia la superficie epitelial, pues vamos a tener que la va a expulsar, cuando expulse la mucina se va a llenar de lo que son, o se va a rodear de moléculas de agua. Por ende, recién cuando es expulsada, recibe el nombre de moco. Por mientras, cuando está dentro de lo que vendría a ser los acinos, o bueno, dentro de esta secreción mucosa, va a recibir el nombre de mucina. Ahora, en lo que es el acino mixto, nosotros vamos a tener en esta imagen que mixto significa que tiene una parte mucosa y una parte serosa. En este caso, en la parte mucosa y en la parte serosa, vamos a ver principalmente que la parte más grande es la parte que vemos que es mucosa, ¿no? Porque hemos dicho que se caracteriza por un citoplasma claro, los núcleos que están aplastados o que están cerca de la superficie o de la que es la membrana de este acino. Y en este caso, en este de acá, vamos a ver lo que es las, aquí, bueno, aquí vemos lo que es la secreción mucosa, el citoplasma claro, núcleos aplastados, y en la parte de aquí vamos a ver que hay una coloración un poco más basófila. En este caso, esto pertenece a lo que vendría a ser la secreción serosa, que hemos dicho que tiene lo que son los núcleos basales y tiene un poco más de acidofilia apical.
Y en este caso, aquí lo podemos ver mejor, vamos a tener lo que es la secreción mucosa y vamos a ver lo que es la secreción serosa, que en este caso vamos a ver las células en forma de pizza, lo que son los núcleos en la periferia o en lo que es la membrana basal. En este caso, los mucosos vemos que son núcleos aplastados y con un citoplasma más grande y un poco más claro. En este caso, la porción serosa de la secreción serosa recibe el nombre de semiluna. En este caso, esta semiluna también es llamada semiluna de von Ebner, que va a ser lo que es la porción serosa. Ahora, esta semiluna, siempre que la vean, nos permite saber si la glándula va a ser mixta, porque si está superpuesta, o bueno, está junto, o prácticamente están pegadas a una bueno, a una parte mucosa y está pegada a una parte serosa, eso nos permite identificar si esta glándula es mixta, tiene una secreción de tipo mixta. Ahora, vamos a ver lo que es el páncreas, en este caso, el páncreas exocrino. Recordemos que el páncreas tiene bueno, tiene dos partes, la parte endocrina y la parte exócrina. Ahora, en lo que es la parte exócrina de lo que es el páncreas, vamos a tener a estos acinos. Ahora, ¿cómo sabemos que estos son acinos? Porque ya hemos dicho que los acinos tienen una luz muy estrecha o casi imperceptible y las células están agrupadas en lo que vendrían a ser formas triangulares o entajadas de pizza. Los núcleos son basófilos de un color bien morado y lo que vendría a ser la zona apical es un poco más eosinófila. Entonces, eso también nos ayuda a, a saber qué tipo de secreción tiene. Entonces, nosotros estamos viendo aquí un acino porque tiene una luz imperceptible, no es una forma alveolar, porque recordemos que la forma alveolar tiene una luz más amplia, sino que este tiene una luz más estrecha. ¿Y porque tiene una secreción serosa? Tiene una secreción serosa pues por las características que hemos mencionado, el núcleo, lo que es la acidofilia apical, y bueno, el núcleo basófilo y pegado a lo que vendría a ser la periferia o la membrana basal de este acino. Entonces nosotros tenemos acinos serosos dentro de lo que vendría a ser el páncreas, la porción exócrina. Aquí nosotros vamos a ver cantidad de acinos serosos por todo alrededor. Y al centro vemos unas células que son un poco más claras. En este caso, esto va a ser el islote de Langerhans. Este islote de Langerhans es la parte endocrina de lo que vendría a ser el páncreas. Ahora, vamos a ver lo que es la glándula parótida. Esta glándula parótida se ubica en lo que vendría a ser la cavidad bucal. En este caso, vamos a ver la glándula parótida, vamos a ver qué forma tiene lo que es el adenómero y qué secreción es. En este caso, vamos a ver que la glándula parótida no es tubular, no vemos una forma de tubo, tampoco vemos una forma alveolar. ¿Por qué? Porque no vemos una luz que sea amplia, más sí vemos una luz casi imperceptible o pequeña, entonces esto nos quiere decir que tiene una forma acinar. Ahora, vemos que, bueno, no vemos que haya un citoplasma claro y tampoco vemos núcleos delgados y pegados, ¿no? Como aplastados hacia lo que vendría a ser la periferia. Entonces podemos decir que es un acino con una secreción de tipo serosa. Serosa porque vemos los núcleos que son basófilos, núcleos basófilos, y vemos un poco de acidofilia apical y también vemos lo que es la forma, ¿no?, de las células que son triangulares. Ahora, la glándula parótida se caracteriza por tener una mayor cantidad de acinos serosos. En la glándula parótida también recordar que podemos encontrar lo que son acinos mucosos, con una secreción mucosa, pero lo que más predomina en esta glándula son acinos serosos. Ahora, vamos a ver lo que vendría a ser la glándula sublingual. En lo que es la glándula sublingual, esta es una imagen un poco más macroscópica, esta es una imagen microscópica de lo que son lo que es la glándula sublingual. En este caso, vamos a diferenciar. Esta glándula no tiene forma tubular, no es tubular, tampoco no tiene una forma alveolar, no es alveolar.
pero sí vemos que hay una luz casi imperceptible en el medio de estas estructuras, por ende podemos decir que tiene una forma acinar. Ahora, esta forma acinar, ¿qué tipo de secreción es? Vamos a ver que no tiene los núcleos redondos, tampoco tiene los núcleos basófilos, tampoco vemos que tiene una acidofilia apical. Entonces, nosotros podemos decir que es un tipo de secreción mucosa. ¿Por qué? Porque vemos que el citoplasma está claro, vemos un citoplasma bien claro y vemos los núcleos pegados hacia la periferia o aplastados, ¿no? Prácticamente están aplastados, aplastados, aplastados. Esto debido también a lo que es el moco que está dentro de esta célula, de los citoplasmas. Ahora, en lo que es la glándula sublingual, que hemos visto que tiene acinos serosos, acinos mucosos, disculpen, acinos mucosos, vamos a encontrar más que todo acinos mucosos dentro de esta glándula sublingual, pero también tiene acinos serosos. Pero lo que más predomina en esta glándula, como vemos aquí en la imagen un poco más macroscópica, lo que más predomina son acinos de tipo mucosos. Ahora, vamos a ver lo que es la glándula mandibular. En este caso, la glándula mandibular también es llamada glándula maxilar. En este caso, vamos a ver que este va a tener igualmente una luz casi imperceptible, entonces no podemos decir que tiene una forma tubular, porque tampoco vemos una forma tubular. Tampoco podemos decir que es un alveolo, una glándula alveolar, una forma alveolar, porque no vemos una luz amplia, entonces vemos una luz estrecha, que esa pertenece a lo que vendrían a ser los acinos. Entonces, al ver una luz un poco más estrecha, podemos decir que es un acino. Y ahora, si nos damos cuenta, sí, vemos lo que es una secreción mucosa, ¿cierto? Por lo que vendría a ser los núcleos aplastados, un citoplasma que es claro, pero también en esta célula vamos a ver lo que vendría a ser como esta semiluna de acá, que pertenece a lo que es la parte serosa. Entonces nosotros podemos decir que este es un acino mixto. Para que puedan recordar lo que es esta glándula mandibular o maxilar, en este caso, maxilar tiene X y glándula mixta también tiene X. Entonces eso les puede ayudar un poco para también poder diferenciar los acinos en qué glándula se encuentran, ¿no? Ahora, vamos a ver por lo que es el mecanismo de secreción. En este caso, hay tres mecanismos de secreción. Tenemos el mecanismo de secreción merocrina, el mecanismo de secreción apócrina y el mecanismo de secreción holocrina. En el mecanismo de secreción merocrina también es llamada écrina. En este caso, todas estas secreciones van a salir de, como ya hemos mencionado, de lo que vendría a ser el adenómero. Ahora, nosotros vamos a ver cada uno de estos mecanismos, empezando por lo que vendría a ser el mecanismo merocrino o ecrino. En este caso, este mecanismo vamos a ver que se caracteriza por formar lo que son vesículas. Los puntitos amarillos que vemos van a ser las vesículas que van a, bueno, que va a formar lo que vendría a ser el retículo endoplasmático rugoso, que luego va a pasar a lo que es el aparato de Golgi y luego se van a empaquetar en estas vesículas y pues van a salir de esta forma y van a irse hacia la luz superficial a través de lo que son los conductos excretores. Entonces, aquí vemos como en esta imagen, cómo sale lo que vendría a ser el mecanismo merocrino. Este mecanismo se da por exocitosis. Se da por exocitosis. Ahora, igualmente aquí vemos, acá, bueno, estas glándulas, estos acinos también tienen una secreción merocrina. Ahora, ¿cómo yo sé histológicamente que las glándulas tienen una secreción merocrina? La secreción merocrina histológicamente se caracteriza por tener una luz estrecha, igual que los acinos. Los acinos tienen una luz muy estrecha, muy pequeñita o casi imperceptible. Entonces, la secreción merocrina en lo que es la histología se va a caracterizar por tener una luz muy estrecha. En este caso, nosotros estamos viendo acinos y estos acinos
tienen una luz muy pequeñita. Entonces, al tener una luz muy pequeñita o estrecha, podemos decir que estos acinos, que son de tipo cerosos, tienen una secreción merocrina. Ahora, en lo que es la secreción apócrina, nosotros vamos a ver en esta imagen que se está desprendiendo un poco de la parte de lo que es la membrana del adenómero. Entonces nosotros vemos cómo se va desprendiendo un poco de lo que es esta parte de la membrana. Entonces, al desprender un poco de membrana, podemos decir que tiene una secreción apócrina. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos histológicamente que un órgano, o bueno, una estructura tiene, bueno, una glándula tiene una secreción de tipo apócrina? Nosotros podemos decir que cuando la glándula tiene un tipo de secreción apócrina es porque tiene una luz amplia, así como el alveolo, las glándulas alveolares, la forma alveolar, nosotros podemos decir que tiene una secreción de tipo apócrina. Entonces cuando nosotros veamos una luz amplia al centro de lo que vendría a ser la glándula, podemos decir que tiene una secreción apócrina. También podemos decir que tiene una secreción apócrina cuando tiene un borde de tipo festoneado. Ahora, ¿qué significa festoneado? Festoneado nos quiere decir que son como un serrucho, así como si fueran curvitas. Entonces, en esta imagen de acá vamos a ver festoneado, un borde que es festoneado. Entonces, cuando sea festoneado, también podemos decir que tiene un tipo de secreción apócrina. Ahora, el último mecanismo de secreción que vamos a ver es el mecanismo de secreción holócrina. En este caso, el tipo de secreción, o en el mecanismo de secreción holócrina, lo que es el adenómero va a entrar en lo que es apoptosis. Aquí vemos las células cómo se empiezan a poner de un color rojo, vamos a decir que es apoptosis. Entonces, en este caso empiezan a morir las células epiteliales de lo que vendría a ser el adenómero, y estas células epiteliales que están en apoptosis se van a convertir en lo que vendría a ser la secreción de esa glándula. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros histológicamente que una glándula tiene una secreción holócrina? Nosotros lo identificamos, ¿por qué? Porque sabemos que cuando un órgano o una glándula o una estructura en una célula entra en apoptosis, se va a ir prácticamente destruyendo. Entonces, una característica de esto son los núcleos que van a ser llamados pignóticos. Estos núcleos pignóticos o el término pignóticos pertenece a que sea un núcleo chiquito o pequeño. Entonces, aquí nosotros vemos que tiene un núcleo pequeño, acá también un núcleo pequeño, un núcleo pequeño, un núcleo pequeño, y podemos decir que tiene una secreción holócrina, que son núcleos pignóticos, ¿no? Entonces la glándula está entrando en apoptosis para poder secretar ese producto. O sea, la apoptosis se convierte en la secreción de lo que es la glándula. Ahora, vamos a tener lo que es la glándula sebácea. En este caso, la glándula sebácea va a tener una forma, bueno, una arquitectura de adenómero, una secreción un poco distinta a las demás. Ahora, ¿dónde encontramos las glándulas sebáceas? Las glándulas sebáceas las encontramos en la piel y también las podemos encontrar en lo que, bueno, es el cuero cabelludo, que es la imagen que presentamos ahora. ¿Qué coloración es? La mayoría de coloraciones que se suelen utilizar en laboratorio son de hematoxilina eosina. ¿Y cómo se clasifica de acuerdo a lo que es el mecanismo de secreción? Ahora, la glándula sebácea, siempre recordar que es la única glándula que va a tener un mecanismo de secreción holócrina, que es lo que hemos visto bueno, en un instante. Tiene un mecanismo de secreción holócrina. Entonces, es la única glándula, recordar eso. Ahora, ¿cómo se clasifica de acuerdo a la arquitectura de la glándula? Ahora, hemos visto tres tipos de arquitectura. Hemos visto acinos, hemos visto lo que vendría a ser una arquitectura alveolar y una arquitectura tubular. Ahora, la glándula sebácea, como lo dije ya, es única. ¿Por qué? Porque esta no entra dentro de estos tres tipos de arquitectura, sino que la glándula sebácea suele tener una arquitectura sacular.
sacular, en forma de un saco. En este caso es la única glándula que tiene una arquitectura sacular en forma de lo que vendría a ser un saquito. Ahora, ¿cuál es el producto de esta glándula? Hemos visto tres tipos de producto igualmente. Hemos visto el producto que es seroso, cuando los núcleos son basófilos y la superficie apical es acidófila. Hemos visto lo que es el producto mucoso, que son citoplasmas claros, y lo que son núcleos aplastados. Y hemos visto la secreción de tipo mixta, que tiene un poco de ambas, y la semiluna de von Ebner en lo que es la parte serosa. Ahora, la glándula sebácea no tiene ninguno de estos tres tipos de secreción. La glándula sebácea secreta lo que es secreción sebácea. De ahí su nombre. Secreción sebácea. Ahora, ¿qué es la secreción sebácea? La secreción sebácea, bueno, es lo que es el sebo, son lípidos. En este caso tiene gotitas lipídicas en lo que vendría a ser el citoplasma, lo que hace que esto se vea más clarito. Aquí en la imagen podemos ver, como hemos visto, tiene un mecanismo de secreción holócrino, y nosotros vemos aquí los núcleos picnóticos por la apoptosis, y vemos el citoplasma claro. En este caso, los núcleos, recordemos, están centrados. Centrados, no están como en la secreción mucosa. Por eso es que tiene una secreción de tipo sebáceo. Entonces, así lo podemos identificar lo que es esta glándula. Ahora, vamos a ver lo que es la glándula mamaria. Ahora, la forma del adenómero, lo que hemos visto, tenemos acinar, tubular y alveolar. ¿Qué forma tiene esta? Esta glándula mamaria, como vemos, tiene una luz muy amplia. Y una luz amplia, histológicamente, corresponde a una forma alveolar. Entonces, la arquitectura de esta glándula es alveolar. Luego, ahora, este órgano es mama. Bueno, ¿qué coloración es? Seguimos viendo lo que es hematoxilina y eosina. Y ahora, ¿cómo se clasifica de acuerdo al mecanismo de secreción? Hemos visto tres mecanismos de secreción. Hemos visto el mecanismo que es ecrino o merocrino, apocrino y holócrino. Recordando que el holócrino solo lo tiene la glándula sebácea. Entonces, ecrino, recordemos que nos decía que tenía una luz mínima. Y apócrino nos recordaba que lo podemos identificar porque tenía una luz amplia. Entonces, en este caso, tenemos una luz amplia que nos da una forma alveolar, pero también nos da lo que es el mecanismo de secreción, que vendría a ser un mecanismo de secreción apócrino. En este caso, apócrino, y va a secretar lo que son lípidos. Ahora, ¿cuál es el producto de la glándula? ¿Qué producto secreta esta glándula? Esta glándula activa secreta lo que es leche. Y la leche está formada, bueno, por agua. Vamos a tener agua, también vamos a tener carbohidratos, lípidos y proteínas. Ahora, ya hemos terminado de clasificar lo que son las glándulas exócrinas. Ahora vamos a clasificar lo que son las glándulas endócrinas, ya para poder terminar esta parte de tejido epitelial glandular. Ahora, recordemos que las glándulas endocrinas no tienen un conducto, sino que dirigen su secreción directamente a lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, ¿dónde encontramos estas glándulas endocrinas? Estas glándulas endocrinas las vamos a encontrar en lo que es la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroides, la paratiroides, el páncreas, la porción endocrina, ahora que vamos a ver, y las glándulas suprarrenales, ovarios y testículos. Ahora, las glándulas endocrinas también reciben una clasificación por el número de células, que son unicelulares, multicelulares, por la porción secretora, que puede ser folicular o en cordones, por la composición química, que pueden ser peptídicas, esteroideas o aminoácidos, porque recordemos que las glándulas endocrinas secretan ¿qué? Secretan hormonas. Y por el mecanismo de secreción, que puede ser merocrina o ecrina. Es el mecanismo de secreción que tienen estas glándulas. Ahora, las glándulas endocrinas unicelulares. ¿Hay glándulas endocrinas unicelulares? Se puede decir que sí, que son aisladas y están dispersas en los epitelios, y más que todo se ve en los epitelios del tubo digestivo
por ejemplo, secretando lo que es la gastrina. Ahora, multicelulares, vamos a ver las glándulas endocrinas multicelulares, vamos a ver que son agrupaciones organizadas de células, de estas células endocrinas. Y bueno, vamos a encontrarlo en lo que es la tiroides, el islote de Langerhans, que es la parte endocrina de lo que es el páncreas. Ahora, en lo que es la porción secretora, en este caso por su organización, vamos a tener que en este caso el adenómero se diferencia en dos tipos. Hemos visto que el adenómero es donde se secretan las sustancias y pues se va a diferenciar en dos tipos. Se va a diferenciar en lo que es folicular y en lo que son los cordones o trabéculas. En este caso, vamos a ver una, unas células que se van a diferenciar en lo que es folicular. En este caso vamos a tener a la tiroides. La tiroides va a tener lo que vendría a ser una organización de tipo folicular. Ahora, este tipo de organización folicular va a tener, por ejemplo, aquí he puesto una tuerca que se va a parecer a lo que es la célula folicular. Nosotros vamos a tener que la célula folicular va a estar conformada por un coloide, que es lo rosado que vemos aquí, que es el coloide. Luego va a estar conformada por lo que es la luz o el lumen, que es lo que rodea el coloide, y va a estar conformado por lo que son las células foliculares, que son las que rodean al lumen. Ahora, estas células foliculares, las células foliculares van a tener un tipo de epitelio, en este caso va a ser llamado epitelio cúbico simple. Simple porque solo es una capa de células, más no tiene más capas. Ahora, en lo que son los folículos, eh, bueno, se van a encontrar en lo que es la tiroides, la glándula tiroides. Ahora, en lo que son cordones y trabéculas, en este caso hemos visto que la formación folicular o la arquitectura folicular va a ser circular, para recordar, va a tener un lumen, que es la luz, lumen o luz, y vamos a tener lo que es el coloide. Y también vamos a tener lo que son las células foliculares, que son las células que vemos alrededor de lo que vendría a ser el lumen. Ahora, en lo que son, también se pueden agrupar en cordones o trabéculas, y dentro de esto vamos a ver a lo que es la glándula suprarrenal, y también vamos a ver a lo que es el islote de Langerhans, que pertenece a la parte de lo que es el páncreas. Ahora, en lo que son las glándulas endocrinas, bueno, en lo que son la organización, que son cordones y trabéculas, vamos a ver que estas más que todo están juntas. Son células que están juntas y en este caso, bueno, vamos a escribirlo acá, son células que son juntas. También son células que están rodeadas de capilares. Los capilares son las cositas rojitas que vemos aquí. En este caso, en el islote que vemos acá, los capilares son estos, está rodeado de lo que son capilares. En este caso, en el islote de Langerhans recibe el nombre de capilares fenestrados y también va a estar compuesto de, bueno, eso más que todo, las células que son juntas y los capilares. Más en este caso no vamos a encontrar una luz, no hay luz o lumen, ¿no? A diferencia de lo que es la organización folicular. Ahora, en este caso vamos a ver lo que son cordones y trabéculas. Esta es la zona glomerulosa de lo que vendría a ser la glándula suprarrenal. Vamos a ver que está formada en lo que son nidos o células que están juntas. Luego vamos a ver la zona fasciculada. En este caso vamos a ver que son cordones que son largos, a diferencia de la zona glomerulosa, ¿no? Que vemos un poco las células más juntas, y el islote de Langerhans, que vemos igualmente nidos de células o agrupaciones de células que están más que todo rodeadas por capilares fenestrados. Ahora, vamos a ver por la composición química. Estas glándulas endocrinas pueden tener tres tipos de composición química o pueden secretar tres tipos de hormonas. En este caso pueden ser hormonas derivadas del colesterol, que son las esteroideas, y dentro de estas vamos a encontrar a las gónadas. Las gónadas pertenecen a lo que son los testículos, que es la imagen que vemos aquí.
los ovarios y en la imagen inferior lo que es la corteza suprarrenal. Ahora, en lo que son los testículos vamos a tener hormonas esteroideas como la testosterona y en lo que son el ovario vamos a tener hormonas esteroideas como lo que es el estrógeno. Ahora, también tenemos por la composición química que son hormonas proteicas o peptídicas. En este caso, estas hormonas van a ser hidrosolubles y se van a almacenar en lo que vendrían a ser vesículas. Estas más que todo se almacenan en vesículas. Y estas hormonas peptídicas, dentro de estas vamos a encontrar lo que es acá la insulina, también encontramos el glucagón, que en este caso vamos a encontrarlo dentro de lo que es, em, bueno, vamos a verlo más adelante, lo que es la insulina y el glucagón. También encontramos lo que es la ACTH y también lo que es la ADH. También podemos ver lo que es la oxitocina. Ahora, tenemos otro tipo de hormonas que secretan estas glándulas endocrinas, que son las peptídicas, pero son derivadas de aminoácidos. En este caso, aquí les estoy mostrando una imagen de lo que vendría a ser la tiroides, la glándula tiroides, y vamos a ver lo que son las células foliculares, el coloide y el lumen, ¿no? Por lo que hemos clasificado esta forma folicular. En este caso, estas hormonas, que es derivadas de aminoácidos, van a ser hormonas que son específicamente de la tiroides y van a secretar T3 y también T4. La T4 lleva el nombre de tiroxina y la T3 lleva el nombre de triiodotironina. Ahora, la triiodotironina, que es la T3, es la principal. Ahora, en lo que es el coloide, vamos a ver que este coloide o esta parte rosadita de lo que es el folículo tiroideo, que recibe el nombre de todo, del coloide más el lumen más las células foliculares, vamos a ver que tiene bueno, tiene una zona que es acidófila, una parte que es bien rosada. Entonces, por eso también lo podemos diferenciar. Ahora, el mecanismo de secreción de lo que vendrían a ser estas glándulas solo tiene un mecanismo de secreción, que es el mecanismo de secreción merocrina o ecrina, a diferencia de lo que son las glándulas exócrinas. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de secreción de las glándulas endocrinas? Primero tenemos lo que vendría a ser la célula endocrina. Esta va a llevar su secreción hacia el intersticio. Recordemos que la célula endocrina es parte de lo que es la glándula endocrina, lleva su secreción al intersticio y del intersticio va a pasar a lo que es el vaso sanguíneo. Ahora, este mecanismo se va a dar sobre todo por exocitosis. Ahora, esta exocitosis va a poder liberar las hormonas que hemos visto, las hormonas peptídicas y las hormonas que son proteicas o hidrosolubles. En este caso, vamos a ver cómo funciona este mecanismo de secreción por exocitosis y vamos a ver primero lo que es el retículo endoplasmático rugoso, que este va a sintetizar lo que es la prehormona. Al sintetizar lo que es la prehormona, esta prehormona se va a procesar. Se procesa en lo que vendría a ser el aparato de Golgi y al procesarse se va a volver lo que es una prohormona. Al volverse lo que es una prohormona o también llamada una hormona activa, va a generar lo que son gránulos de secreción o también llamada lo que son vesículas. Ahora, estas vesículas se van a almacenar y luego se van a liberar mediante una estimulación. Al liberarse por estimulación va a hacer que estas vesículas se fusionen con lo que vendría a ser la membrana. Aquí vemos la membrana y aquí vemos lo que vendría a ser la vesícula. Vemos cómo se fusiona con la membrana para poder liberar el contenido de la vesícula por exocitosis y esto ya llega a lo que vendría a ser el vaso sanguíneo. Ahora, ya para terminar, las glándulas endocrinas, de las más importantes, vamos a ver a lo que es la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal va a tener dos partes. Va a tener la parte de la corteza suprarrenal y la parte de la médula. En este caso, la parte que, todo lo que vemos aquí es la parte de la corteza. Ahora, la parte de la corteza es importante, ¿por qué? Porque aquí
esta parte se encarga de secretar la máxima cantidad de hormonas. En este caso vamos a tener la zona glomerular, que va a ser la encargada de sintetizar o secretar lo que vendría a ser hormona mineralocorticoide, la aldosterona, que se controla por medio de lo que es la angiotensina 2. Esta zona glomerular va a estar agrupada en lo que son glomérulos. Estos glomérulos se le dice zona glomerulosa o que está agrupada en glomérulos porque asimila un glomérulo renal. Ahora, luego vamos a tener la zona fascicular, que en este caso esta está agrupada en cordones o hileras, y esta zona va a secretar lo que vendría a ser el cortisol. Luego vamos a tener lo que es la zona reticular, en este caso ya es la última, que más que todo está formada por lo que vendría a ser, bueno, más que todo son nidos de células. Y en este caso la zona reticular se va a encargar de secretar lo que son eh, hormonas esteroideas. Y ya por último, lo que es la médula va a secretar lo que son adrenalina y noradrenalina. Ahora, en lo que es la hiperplasia suprarrenal, que está dentro de lo que vendría a ser el PPT de Morfo 1, en este caso ya están viendo patologías y en este caso vamos a ver lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. En este caso, hiperplasia, ¿qué nos quiere decir hiperplasia? Hiperplasia es el aumento del número de células. No aumenta el tamaño de la célula, aumenta el número de las células. Entonces, si nosotros teníamos una célula, esta va a ser 2 y esta va a ser 4 y luego de 4 va a ser 8. Aumenta el número de células. Entonces, vamos a tener que esta hiperplasia va a hacer que haya un aumento de tamaño que va a ser difuso de esta glándula. Y esto va a estimular lo que vendría a ser la ACTH, se va a ver elevada y lo que es el cortisol se va a ver disminuido. Ahora, esto va a hacer que, esta es la zona fascicular, nosotros hemos visto que la zona fascicular está agrupada en lo que son cordones. En este caso vamos a ver cómo hay un aumento de tamaño. Si un cordón era así, más o menos flaquito, vamos a ver que este cordón de acá se va a volver grueso. Se va a volver grueso porque va a aumentar lo que es el número de células. Entonces vamos a ver unos cordones gruesos, numerosos, desorganizados, con células más grandes. Y también vamos a ver que los citoplasmas de estos cordones se van a volver más pálidos, así como si estuvieran vacuolados. Ahora, en lo que es la tiroides, ya para terminar, nosotros hemos visto que tiene una forma folicular, secreta T3 y T4, tiene lo que es el lumen, el coloide y rodeando las células foliculares. En este caso, están viendo lo que es el bocio endémico. ¿Qué es el bocio endémico? El bocio endémico se va a dar por falta de lo que vendría a ser el yodo. Entonces va a haber una deficiencia de lo que es la T3 y también una deficiencia de lo que vendría a ser la T4. Ahora, en este bocio endémico, este bocio, como el bocio que estamos viendo en la imagen, también lo podemos ver en pacientes con hipotiroidismo y en pacientes con hipertiroidismo. Entonces, solo por exámenes creo que podríamos sacar que sea un bocio endémico. En este caso, este bocio endémico en la imagen histológica nos va a mostrar un coloide de gran tamaño, un coloide de un gran tamaño, un coloide que es abundante y que va a hacer que las células foliculares, este es el lumen, como ven, ya hay muy poco lumen. Entonces, este lumen, este coloide de gran tamaño va a aplastar lo que son las células foliculares y por ende no se llegan a distinguir en sí de una buena manera. Y por último, lo que es el páncreas, la porción exocrina, que son acinos, como hemos visto, son una forma de acinos y su secreción va a ser serosa. Y por el otro lado tenemos lo que es el islote de Langerhans, ¿no? Que es la parte endocrina de lo que es esta glándula, que es el páncreas. Y eso sería todo con lo que es tejido epitelial glandular, glándulas endocrinas, exocrinas y mixtas. Gracias.